Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por estar una vez más en este hogar, en esta casa, compartiendo el Evangelio del Señor, ¿verdad? Con ustedes. Es un privilegio para nosotros poder estudiar, leer, enseñar, compartir estas verdades maravillosas del Evangelio. También le damos la bienvenida a aquellos que eventualmente nos van a escuchar a través de nuestra página de internet. Gloria al Señor. El tema de esta noche, bendecidos, agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Quiero poner como un subtítulo o entre paréntesis, por su amor y misericordia. Agradecidos con Dios por su amor y misericordia. Hoy vamos a tomar unas cuantas notas, unos cuantos apuntes. Entonces, bendecidos, agradecidos con Dios por su amor y por su misericordia. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da, verdad? Bendecidos no solamente porque nosotros, gracias a Él, precisamente por su gracia, no solamente por las cosas materiales que tenemos, ¿verdad? Porque lo que se ve, ¿qué pasa? Lo que se ve es temporal. Pero le damos gracias al Señor más que todo por las cosas que tenemos, pero que no se ven todavía. Eventualmente se van a ver, ¿verdad? Porque lo que no se ve, ¿qué es? Eterno. Lo que se ve no dura. Hoy hay un carro, hay una casa, mañana no. Pero lo que no se ve es eterno. Y eso es una promesa del Señor, ¿verdad? Porque las cosas que no se ven son las que Él nos ha dado a nosotros, precisamente. Para nosotros estar agradecidos con Dios por su amor y misericordia, creo que no hay mejor lugar que leer que Efesios 1, del 3 al 14. Vamos a ir desglosando un poquitico lo que vamos a leer en esta preciosa noche, por favor. Efesios 1, versículo 3, por favor. Efesios, ahí mismo te salió, ahí está, ¿ves? ¿Tú ves? Efesios 1 del 3 al 14, por favor. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Dice, bendecidos, bendito sea el Dios, estoy leyendo de la 1960, ¿ok? No tengo la 1602. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, ¿verdad? Ya nos bendijo, ¿correcto? ¿Con cuánta bendición, bendecido? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Quiere decir que es algo permanente, eterno, constante, ¿correcto? Dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese santos y sin mancha delante de Él no te corresponde hacerlo a ti. Él te escogió para Él hacerte a ti santo y sin mancha. Porque yo pregunto, ¿alguien en este cuerpo vendido al pecado puede ser santo y sin mancha delante de Él? Somos imperfectos, ¿correcto? Todos los días de nuestra vida nosotros cometemos error tras error. Somos volubles, un día estamos de buen ánimo, otro día estamos de mal ánimo, un día decimos lo que no debemos, otro día hacemos todo lo correcto, ¿sí o no? Entonces, esa parte de ahí donde dice que fuésemos santos y sin mancha es algo que Él ha hecho por nosotros. Una razón para estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque eso lo ha hecho Él por amor y por misericordia. Mira lo que dice el 5. Dice, en amor, habiéndonos, ¿qué cosa, bendecido? Quiere decir que tú y yo, bendecidos, somos, ¿qué cosa? Predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por el medio o la manera de Jesucristo, según el puro afecto, ¿de qué? ¿Qué significa eso? Que Él quiso hacerlo, ¿correcto? O sea, Él quiso predestinarnos desde antes de la fundación del mundo. Él quiso hacernos santos y sin mancha delante de Él. Dice el 6, para alabanza de la gloria de nuestras
obras, No, Señor. de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos. Es su gracia, ¿correcto? ¿Ah? Ese problema. Espérate, déjame. Creo que me están fallando la casa. ¿Ah? Déjame. Voy a soplarla. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Dice su gracia, ¿no? ¿Qué es la gracia, bendecido? La gracia es algo que no merecemos. La gracia es algo que no merecemos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiere decir que todo lo que Él nos da es para alabarlo a Él, no para darnos nosotros golpes de espalda nosotros mismos. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, o por la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos para con Dios, porque ya fuimos adoptados hijos de Él. Dice el 7, en quien tenemos redención. Quiero hacer un stop ahí. Vamos a ver qué significa la palabra redención. Ponlo en tus notas, por favor. Estas son palabras importantes, bendecido, que las tenemos que conocer. ¿Qué significa redención? Significa salvación, rescate y significa liberación. La palabra redención significa salvación, rescate, liberación. Entonces aquí dice, en quien tenemos salvación, en quien tenemos rescate, en quien tenemos liberación por su, ¿qué dice? Sangre. Bendecido, ¿es la sangre líquida precisamente del Señor o alude a algo? Esa palabra sangre hace referencia, bendecidos, a su muerte. No es algo místico, bendecido, que es la sangre líquida. Está aludiendo a una acción donde en esa acción esta persona, este individuo, este protagonista sangró. Eso es lo que está diciendo. No está hablando de la parte líquida para no crear un asunto místico con la sangre, ¿no? Y parte de eso, quiero que pongas también sacrificio como referencia acá. También está hablando de un sacrificio. Y vamos a hacer referencia a eso, bendecidos. Quiero presentarte evidencia bíblica de que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de su sangre, vamos a leer el 7 completo, en quien tenemos redención o salvación o rescate o liberación por su sangre, por su sacrificio, el perdón de pecados, según las riquezas ¿de qué? De su gracia, ¿correcto? Todo esto, bendecido, está en base a la gracia de Dios por nosotros. Ve por favor a Hebreos 8. Vamos a leer algunas cositas ahí. Sí, pero lo voy a leer todo, pero vamos a regresar ahí. Hebreos 8, por favor, Hebreos 8, 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién, bendecidos? El de Jesús, ¿verdad? Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto, ¿correcto?, hubiera sido sin defecto. Está hablando de qué pacto, bendecidos? De la ley, ¿correcto? El primer pacto es la ley. Y este pacto era con defectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podía salvar a nadie. La ley no podía salvar a nadie, el antiguo pacto no puede salvar a nadie, por eso es que era defectuoso. En Corintios el apóstol Pablo le llama el ministerio de condenación, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Si nosotros conocemos que somos pecadores por medio de la ley, entonces nos está condenando porque tampoco nos da la manera de salvarnos, ¿correcto? La ley era un ayo, como un maestro, como un guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Dice el 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el
segundo pacto. Porque en el 6 dice, es mediador de un mejor pacto. Brinca por favor sin caerte al versículo 13. Brinca despacito. Versículo 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, bendecidos, cuando hablamos en Efesios que dice su sangre, estamos hablando a un sacrificio. Aquí estoy estableciendo un principio. Ese sacrificio se hizo para establecer un nuevo pacto. ¿Correcto? Leí Hebreos 8, 6, 7, versículo 13. Ahora quiero que vayas al capítulo 9, versículo 11, por favor. Del mismo Hebreos, 9, 11. 9, 11. Hebreos 9, 11. No pierdan Efesios, por favor. Recuerda que leímos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estamos hablando de los pactos, ¿correcto? El versículo 13 leímos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo. ¿Quién es Él? Él es el mediador de un mejor pacto, ¿correcto? Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre, mira aquí está la referencia de Efesios, y no por sangre de machos, cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Los machos cabrillos representan ¿qué, bendecido? Un sacrificio, ¿correcto? Algo que se mató, se ofreció en sacrificio. Cuando hablamos de su sangre, hablamos de su sacrificio. Dice el 12 otra vez, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué cosa? Redención. O sea, la redención no es temporal, bendecido. La redención es eterna. Si nosotros nos mantenemos firmes en la gracia, si nosotros nos mantenemos firmes en la esperanza de la vida eterna, nuestra redención es ¿qué cosa? Eterna. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos, ¿correcto? Dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Bendecido, hay una palabra, dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, ¿qué cosa? Muerte. Bueno, es sangre, ¿correcto? Muerte, sangre. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pon en tus notas, por favor, la palabra remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? La palabra remisión significa perdonar, quitar una pena, no una pena emocional, una pena legal. Quitar una pena, legalmente hablando, bendecido. También remisión significa liberar de una obligación. Quiere decir que si nuestros pecados fueron redimidos, fueron perdonados, fuimos liberados de la obligación en cuanto a ese pecado se refiere. Entonces leemos el 15 otra vez, por favor. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había
bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a regresar a Efesios, por favor. Entonces, cuando leemos su sangre bendecidos, está hablando de su muerte, de su sacrificio. No es un asunto místico de la sangre, no, se está refiriendo a la acción por la cual Cristo derramó su sangre. Amén. Quedamos en Efesios, que vamos a leer desde el 6, por favor, otra vez. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Recuerda que redención significa salvación, rescate, liberación, por su sangre, por su sacrificio, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Bendecido, ahí estamos hablando de la voluntad total y absoluta y la soberanía de Dios sobre nosotros, ¿correcto? Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué significa beneplácito? Algo que le plació, que le dio gusto hacer, ¿correcto? El cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos, ¿qué cosa? No acabamos de leer en Hebreos, ¿correcto? La herencia eterna, a los llamados, la herencia eterna. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio nos salva. Ahí te lo está diciendo claro, bendecido. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo, ¿qué cosa? Creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendecido, hay que estar agradecidos con Dios, porque esto que hemos leído hasta ahora es un acto de misericordia y de amor por Dios para con nosotros. Mira, según nos escogió, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todas esas cosas que nosotros hemos recibido desde el punto de vista espiritual en nuestras vidas, ha sido por soberanía absoluta de Dios para con nosotros. ¿Cómo nosotros estábamos antes de conocer al Señor? Muertos en nuestros delitos y pecados, bendecidos. Vamos a leer el 13 otra vez, por favor. Y aquí está el orden de tu salvación, mira. En Él también vosotros, habiendo, ¿qué cosa? Oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. ¿Qué hace el evangelio? Nos salva. Después de haber creído ese evangelio que nos salva, que es verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza ¿de qué? De su gloria. Bendecido, pon en tus notas, por favor, las riquezas de su gracia, porque aquí el apóstol Pablo lo menciona, las riquezas de su gracia. En el 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Pon 2 puntos ahí. ¿Qué significan las riquezas de su gracia? Pon perdón de pecados, redención, adopción, perdón de pecados, redención, adopción, aceptos en el amado, hechos sin mancha y santos delante de Él,
Las riquezas de su gracia, perdón de pecados, porque todo eso es por gracia. Redención, adopción, aceptos en el amado, hechos sin mancha y santos delante de Él, predestinados y bendecidos con toda bendición espiritual. Bendecidos, esas son las riquezas de la gracia de Dios. ¿Por qué las riquezas de su gracia? Porque todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es algo inmerecido, es algo que Él nos lo dio. Vea Efesios 2 ahí mismo, por favor, 2:4, y vamos a presentar evidencia de esto, bendecido, que es por su amor y misericordia. Ahí mismo, Efesios 2:4, por favor. Hay que estar agradecidos a Dios, ¿verdad, bendecido? ¿Qué dice el 1? Disculpa, ¿qué dice el 1? El versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. La pregunta es, ¿puede un muerto responder a algo a menos que no se le resucite? Si está muerto, está muerto. Tú le hablas a un muerto y ese muerto no te va a contestar, a menos que alguien tenga el poder de resucitar a ese muerto, para que ese muerto pueda entonces escuchar, hablar, ¿verdad? Y aquí dice que nosotros estábamos muertos, por eso es que en la primera oración dice, y Él os dio vida. ¿Por qué había necesidad de darnos vida? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Bendecidos, la salvación es por gracia, por el amor y la misericordia de Dios, por más nada. Aquí no hay obra incluida, ¿correcto? En nada de lo que hemos leído. Ve el versículo 4, por favor. 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Claro, nos tenía que dar vida porque estábamos muertos. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo Jesús, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué lo hizo? Mira, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. Más claro no canta un gallo, bendecido. En su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Quién las preparó? Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que, bendecido, aún las buenas obras que nosotros hacemos, porque estamos llamados a hacer buenas obras, ya Dios las había preparado de antemano para nosotros caminar sobre ellas. Porque hay algo que queda excluido en la gracia, en el nuevo pacto, ¿y qué es? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Esto, bendecido, está excluido en la gracia. En el nuevo pacto no existe lugar a la jactancia. Por eso es que aún las buenas obras que nosotros hacemos, le tenemos que dar gloria a Dios por ellas. Le tenemos que dar gloria a Él por las cosas buenas que nosotros podamos hacer. Y aquí te lo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Bendecido, estar aquí en esta noche es una buena obra, pero ninguno de nosotros no tenemos mérito de esto. Dios nos ha traído por su amor y misericordia a este lugar, a escuchar esta palabra. Vamos a Romanos, por favor, Romanos 8:1. Tú sabes que vamos a ir a Romanos 5:1, por favor. Acuérdate que estamos escuchando razón para ser agradecidos. Romanos 5:1, por favor.
Habíamos dejado que la palabra sea la que se explica a sí misma, ¿no? Dice bendecido, justificados pues por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una promesa, ¿verdad? La fe es una promesa. La fe es una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Algo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La semana pasada hablábamos de qué recompensa la que Dios nos ofrece por mantener firme la fe en Él, ¿correcto? El Señor dice, mira, tú confías en mí, en la promesa que yo te doy, y te voy a dar vida eterna. Eso es lo que le está diciendo, bendecido. Te salvo por gracia, te doy el don de la fe para que creas en mí, permanezcas en esa esperanza creyendo lo que yo te he prometido y te doy la vida eterna. Yo creo que esa es una buena transacción para nosotros, ¿verdad? Entonces dice, justificados pues por la fe, no dice por las obras, dice por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a esta qué? Gracia. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, ¿correcto? Eso es lo que dice Efesios. Aquí dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿cómo? Firmes. Ahí es donde nosotros tenemos que estar bendecidos, firmes en esta gracia maravillosa de Dios. Y nos gloriamos ¿en qué? En lo que esperamos, bendecido. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en lo que Él ha prometido que nos va a dar. En eso nos gloriamos. En la esperanza. Esperanza es esperar. Versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Recuerda Efesios? Estando muertos en delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo dice que éramos débiles. Dice el 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tiene que ser por gracia, bendecido. Si siendo pecadores Él muere por nosotros, ¿cuánto más siendo adoptados en la familia de Él? Mira lo que dice acá. Pues mucho más estando ya, ¿qué cosa? Justificado. ¿Qué significa esa palabra, bendecido? Hecho justo. El que está justificado es porque está hecho justo. Tú eres justo delante de Dios. No por tus obras, sino por la fe en Él. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre o en su sacrificio, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Mira, ahí dice sangre al principio y después dice muerte, ¿correcto? La misma cosa, la misma idea, la misma referencia. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Terminamos con Romanos 8.1, por favor. Romanos 8.1. Agradecidos con Dios por su amor y por su misericordia, bendecidos. Que ha tenido bastante con nosotros, ¿verdad? Vamos ahí, Romanos 8.1. Esto lo hemos leído hasta el cansancio, ¿sí o no, bendecido? Cada vez que lo leas dice ahora, ¿correcto? So, cada vez que lo leas es un tiempo presente constante. Tú lees 20 veces ese versículo, vas a comenzar con ahora, porque es un asunto constante, eterno en la vida del bendecido del cristiano. Mira, ahora pues ninguna condenación hay
para los que están ¿en quién? Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sabemos lo que es eso, ¿correcto? En la obra, porque aquí está hablando de un contraste entre la ley y la fe, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Para que la justicia, por eso es que tú eres justo, por eso es que tú eres justificado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bendecido, tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Dios nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su misericordia, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha hecho sin mancha y santos delante de Él. Nos ha predestinado para esta salvación, nos ha redimido, tenemos remisión y perdón de nuestros pecados. ¿Qué podemos decir, bendecidos, cuando nosotros vivimos en la gracia del Señor? Es que estamos llamados solamente a eso, a ser agradecidos con Dios. Las cosas que hacemos por Él, las buenas obras que nosotros hacemos por Él, lo hacemos para honrarlo a Él, ¿correcto? Porque Él ya hizo algo, mucho por nosotros. No lo hacemos para ganar la salvación, no lo hacemos porque nos vamos a perder, no, bendecido, lo hacemos porque estamos agradecidos, porque hemos entendido de que todo lo que hemos recibido de parte de Él es por gracia, entonces por un corazón agradecido, no por temor, sino por amor. Por eso es que nosotros hacemos buenas obras, pero la salvación es de parte de Él. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto? Amén.